ahora me propongo, con la ayuda del Señor, hablarles sobre el tema: en medio de la adversidad se nos llama a estar quietos. Y baso esta declaración en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Y así dice la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pero la traducción lenguaje actualizado lo expone así. Moisés respondió: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Estamos familiarizados, la gran mayoría de nosotros, con estas palabras, con esta experiencia del profeta Moisés en el desierto, comandando al pueblo de Israel para ingresarlos a la tierra prometida. Las razones para que ellos pudieran estar inquietos es porque enfrente tenían una inmensa dificultad. Esta se llamaba el Mar Rojo. Y si volvían su mirada hacia atrás, ahí venían los carros del faraón. Y si miraban a la izquierda o a la derecha, dos montañas difíciles de subir para escapar tenían. Era lógico entonces, era natural y normal. Aunque ellos habían experimentado en el tránsito por el desierto de la majestuosidad de la gracia y de la bondad del Señor. Con todo, eran humanos, podría decirse, y estaban atemorizados. Ahora preguntémonos, en medio de esta crisis que afecta, que agobia a la nación y a tantas otras en el mundo, ¿cuántas crisis han habido, valga, en el mundo? Incontables. ¿Cuánto daño ha recibido el mundo? También inimaginables. Y esta peste, esta pandemia, creo que también ya está haciendo estragos, haciendo efecto. Pero con todo, apreciados hermanos, hemos de tomar en fe y en confianza estas palabras de Moisés. Erguirnos, levantarnos, levantar nuestra cabeza y tener ánimo, porque no estamos solos. Emmanuel, Dios con nosotros, una vez más es una realidad. Y que el Espíritu Santo venga y nos ayude a abrazar dicha realidad. Ahí en la intimidad de su espacio, de su casa, o quizá algunos en el santuario, quiero con la ayuda del Espíritu Santo provocar ánimo, provocar tranquilidad, provocar confianza. Sé que de otra manera se está haciendo, pero no hay mejor que la manera espiritual diseñada por la palabra de Dios bajo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, lo humano va a experimentar preocupación ante una crisis. Y esta, desde luego, se justifica, es decir, la preocupación, porque somos humanos. Y cuántas veces, sí, el enemigo de nuestras almas ha utilizado esa naturaleza o esa realidad para sucumbirnos, para ponernos en una condición como que no hay salida, como que no hay solución. Y entonces nos aferramos o hacemos esa declaración, es que somos humanos. Y cuando somos llamados a la quietud, se escuchan respuestas como las siguientes: como ¿no es a usted que le está sucediendo esto? Esas son parte de las respuestas. Como usted está bien,
me iba mejor antes. Y esas son realidades con las que respondemos, dada precisamente la naturaleza de la que aún seguimos investidos. Y en la zozobra todo intento de solución se pone en duda o se vuelve contra ello. Tenemos una actitud muchas veces, quizás con el perdón de ustedes, de incomprensión, porque es demasiada la dificultad. Cada paso que damos hay cambios. Se nos dijo que podíamos hacer tal o cual cosa y a pocos minutos quizás u horas nos dicen que no es posible. Entonces todo eso va llenando de intranquilidad y de pánico y de preguntas, porque la provisión se está escaseando en los súper. Y por otro lado, puede ser también que el haber comprado, si así fue, mucha provisión y al estar en casa, entonces estamos comiendo y comiendo y eso puede afectar la economía. Bueno, hablando en esos términos. Ahora es permitido, si nos envolvemos o nos vestimos de lo humano que somos y que por esa causa somos sometidos a angustia, pues en medio de la angustia que podamos estar sintiendo, podemos buscar el rostro de Dios como lo hizo el salmista y se expresa así en el Salmo 80 o en el Salmo 18:6, dijo el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces se vale, hermanos. Si estamos angustiados, si estamos sometidos a presión, se vale levantar nuestra mirada delante de Él. Porque al Señor nada se le priva. Él tiene un conocimiento pleno de las circunstancias. Y Él tiene también la salida, Él también tiene la solución. Ahora, está comprobado lo que les voy a decir. ¿Cuántas personas pudieron volverse a Dios en medio de la crisis o de una crisis? Porque cuando las cosas están bien, lamentablemente, no tenemos actitudes correctas espiritualmente. No tenemos necesidad de orar, no tenemos necesidad de la Biblia, no tenemos necesidad de congregarnos, no tenemos necesidad de estar haciendo asuntos de penitencia. Pero cuando se asoma un problema y cuando éste se agudiza, allá nuestro interior o el interior del ser humano comienza a ser inquietado de tal manera que anda buscando solución, salida a ese momento. Y qué sabios han sido tantos que en medio de crisis, en vez de acudir a otros recursos que no son suficientes, que no son competentes, han recurrido a la bondad y a la gracia de Dios. Y no solamente han resuelto o han encontrado paz en la tormenta, sino que también han encontrado la dicha del perdón de sus pecados, la dicha de entrar en una intimidad o en una relación con la bondad y la gracia de Dios. Hay una historia en la Biblia que nos habla de un tiempo de crisis. Dios desde los cielos ha contemplado a una sociedad corrupta, a una sociedad envuelta en pasiones vergonzosas, a una sociedad que no toma en cuenta para nada a Dios. Invitó a su profeta llamado Jonás para que éste fuera y en un lacónico sermón advirtiera a estos de lo que estaba para sucederles. Y cuando este hombre se decidió a brindar ese sermón, muy corto por cierto, ese mensaje llegó a los oídos de esta gente y llegó a los oídos del rey. Y les leo la escritura referida.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¡Qué historia más extraordinaria! Naturalmente, Dios quiso enviar la advertencia. Dios no quiso aparecer con el juicio sin advertencia. Creo que esta palabra es muy buena, que la consideremos en este momento, por lo que nuestro país y otros estamos pasando. Pregunto, ¿hemos sido advertidos de posibles situaciones que puedan venir a afectarnos? Creo que sí. El punto está cuánto oído hemos tenido a la advertencia. Año con año, tiempo con tiempo de nuestra existencia, hemos estado escuchando advertencias. Porque Dios en su santidad no comparte la condición y la conducta de tantos. Y para que Él no enviara un castigo, un juicio al estilo de Sodoma y Gomorra y al estilo de los días de Noé y de tantos otros momentos críticos, se hizo carne, se humanó, cargó sobre Él todas nuestras iniquidades, nuestras maldades y nuestros pecados. Y cuando Dios Padre entra en ira, su mirada es atraída por ese cordero como inmolado que está a su diestra. Y como que se le dijera: papá, acuérdate que yo pagué por ellos. Entonces la ira de Dios es aplacada. Sin embargo, mientras nuestra condición sea pecadora o pecaminosa, estaremos expuestos. Por otro lado, ya lo he referido sobre las preguntas que le hicieron los discípulos antes de que Él llegara a la cruz. Él les dijo: antes de mi venida vendrán momentos difíciles. Y se los dijo una y otra vez, pero también les dijo: confíen, yo he vencido. En este tiempo, en este momento, acudamos y escondámonos en Él, porque Él es el mismo. Su misericordia y su pasión en medio de este tiempo sigue siendo igual, sigue siendo favorable. Apreciado hermano, vuelva su mirada a Él. Apreciado hermano, si estas cosas que está escuchando, que está viendo, le producen cierto desánimo en su fe, es lo menos que podemos, o en lo menos que podemos caer. Que Dios nos levante, que Dios nos haga sentir que sigue siendo misericordioso y que nosotros somos su pueblo. En este país somos su remanente y en tantas partes del mundo hay remanente que consolidado Dios lo ve como su pueblo.
Entonces, ¿qué se debe de esperar en este momento de nuestros conciudadanos? Del mundo. Aquellos que directamente ya fueron afectados por la enfermedad o que estamos siendo alcanzados a causa de la enfermedad en situaciones que no nos habíamos visto por mucho tiempo. Libertades de una índole, de otra naturaleza, yendo para un lado, yendo para otro, pero que ahora los llamados son: si no tiene necesidad de salir de su casa, quédese en su casa. Y sé que estas decisiones llevan a preguntas para aquellos que tienen empleados y que van a bajar su producción o van a bajar sus ventas o no va a haber dinero. ¿Cómo vamos a pagar? Y ahí aparecen una serie de cosas que en verdad pueden traernos intranquilidad. Pero también, si hay medidas, si se restringe tal o cual cosa, también es de esperar que hayan determinaciones que nos favorezcan a todos, de tal manera que no hayamos vencedores ni vencidos. Digo otra vez, no sé, la magnitud en su interior. Yo puedo tener mis emociones encontradas. Yo puedo tener mis preguntas. Y yo sé que usted también las tiene. Así como me digo a mí mismo, les digo a ustedes. Volvamos nuestra mirada en Él. Aquietémonos. Seamos prudentes. Seamos sabios. Y aún la sabiduría a la que le quiero llevar es a tener mucho cuidado en relación al valor de congregarnos. Porque ya hay algunos diciendo, ahora se ve que iglesia no es estar suscritos a un espacio juntos. Estoy muy de acuerdo. Fue un error llamarle a las casas o a los templos iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Pero cuando Dios avaló la construcción del templo y inspiró a que se hiciera, no iba a ser un simple espacio de adorno, sino para que el pueblo pudiera converger en ese lugar. Pero condiciones se dieron en el tiempo de la iglesia naciente. Pero ellos mantuvieron su parte relacional unos con otros. Pero ellos siguieron siendo liderados por los apóstoles. Quiero hacerles ver eso. Allí en casa, ore por su pastor, ore por sus hermanos, oren por aquellos que les ha permitido la comunión, el compartir, el poder estar juntos, tomados de la mano del Señor. Ahora, no sé qué otras cosas vamos a oír, no sé qué otras cosas vamos a ver. Y según se pinta, si no hay una acción de humillación y del poder de Dios, aquel aplaque su ira, entonces quizás escucharemos cosas más difíciles o vamos a verlas. Pero quisiera que nos quedáramos solo en eso, de oír y ver y no de padecer. Invoco el nombre de Dios para que ese mal no vaya a apresarnos, que tengamos salud, que acudamos a que Jehová es nuestro sanador, a que por su llaga hemos sido nosotros curados, a permanecer bajo el abrigo del Altísimo y no tocará plaga nuestra morada. Ahora bien, podemos tener voces que llaman a la tranquilidad o nos llevan a la ansiedad. Las voces familiares, ¿qué vamos a hacer? Las voces de otros, de esta pandemia no saldremos vivos. Aléjese de esas personas, no les oiga.
Ellos no cuentan con su Dios ni con mi Dios. Porque reitero, Emmanuel está con usted y conmigo. Escuchemos mejor las voces de confianza, como las palabras de Moisés al pueblo de Israel en el desierto. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Como las palabras del rey Josafat al pueblo de Judá. Creed a Jehová, en vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. También como las palabras dichas por el Señor Jesús a sus seguidores. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tomo nuevamente las palabras de Moisés: estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Hermanos, amigos, levantemos nuestra mirada al Señor. Oigamos todo lo que se pronuncia o se dice, pero nosotros guardémonos en los dichos de Dios. Lo que estén diciendo será cierto, pero no es mayor que lo que Dios ya nos dice por su palabra. Y este es un buen momento para aquietarnos en Él e invitar a nuestros amigos a que tengan oración con nosotros, que puedan ellos invocar a Dios, y que después de esta pandemia la iglesia del Señor pueda estar triunfante y el nombre del Señor sea glorificado. Si a esta hora tú no has aceptado a Cristo y estás padeciendo este momento, te insto a que abras tu corazón a Él, le pidas perdón por tus pecados, y lo demás vendrá por añadidura. Y hermanos, hagamos oración los unos por los otros, y desde este espacio yo quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mis hermanos. Tú conoces exactamente el estado y la condición emocional y anímica de cada uno. Tú sabes su grado de fe, si ha aumentado o ha disminuido. Pero yo, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que les hagas sentir que que eres un Dios en las circunstancias adversas como fuera de estas. Y que tú tienes compasión por tu pueblo. Tú estás teniendo cuidado y tendrás cuidado. Si en este momento que estamos en la tierra nos haces ver como que tú estás para llegar, que esto sea para animarnos. Porque nuestra aspiración al final es que en el cielo tú nos esperas y que estaremos contigo en el día que tú has determinado. Padre, suple para las necesidades de tu pueblo, para las necesidades de las familias de la iglesia, y que todos podamos contar con tu provisión en medio de la crisis. Y así, Padre, abre tus ojos sobre la nación del Salvador. Da sabiduría al gobierno. Permite, Señor, que los salvadoreños podamos tranquilizarnos en ti. Y permite también que las naciones, aquellas que un tiempo fueron fervientes, que se vuelvan a ti hoy en medio de esta crisis. Y una vez más, gracias por invitarnos a la quietud. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios los bendiga y estemos seguros que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Que Dios los bendiga a todos.